conectada. Hoy estaremos dándole continuidad nuevamente al tema que hemos venido tratando estas últimas semanas acerca del Espíritu Santo, una enseñanza que es de gran bendición para todas las personas que tienen la oportunidad de poder analizar estos puntos que son tan importantes para nosotros, porque esta es, como quien dice, nuestra esencia como cristianos. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con los discípulos, le decía, no los dejaré solos, les enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad que les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado. Y una de las cosas que nosotros podemos ver hoy en día en cuanto al tema del Espíritu Santo es que como resultado del poco conocimiento que nosotros podemos llegar a tener sobre él, muchas veces nosotros vemos a los cristianos o nosotros mismos hemos estado en esa condición que andamos como zombies deambulando por allí sin verle un sentido a lo que es nuestra vida en el cristianismo como tal. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer todo eso. Entonces, ¿por qué a veces nosotros perdemos la identidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Precisamente porque descuidamos a aquella persona que es quien nos da la identidad en nuestro caminar con Jesús. La semana pasada tocamos, bueno, hace 15 días tocamos la parte más delicada de esta enseñanza, donde estábamos viendo lo que pudiéramos catalogarlo como una enseñanza acerca de batalla espiritual o guerra espiritual, como usted lo reconozca, donde tocamos el punto de los falsos espíritus santos, que son algunos espíritus que pueden engañar al cristiano y hacerle creer que está moviéndose bajo la unción del Señor, pero está siguiendo cosas erróneas. Y es importante que nosotros mantengamos esa visual de que es una enseñanza sobre batalla espiritual para recordar siempre que si yo llego a ver que alguna de las cosas que presentó el Señor Jesucristo en cuanto a los nicolaitas, en cuanto a la doctrina de Balaán, o a la doctrina de Jezabel ocurren en el lugar que yo me congrego, no ponerme en condición de ataque, sino entender que, bueno, hay un engaño del enemigo que está aprovechándose de las personas para sembrar doctrinas erróneas. Recordemos que el primer objetivo de Satanás siempre ha sido pervertir la manera en la cual nosotros entendemos y comprendemos la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Le adulteró la palabra que Dios les había dado a ellos, y una vez que les sembró la duda en cuanto a lo que Dios le había dicho a ellos, fue que los hizo caer en pecado. Con Cristo quiso hacer lo mismo, primeramente lo quiso tentar con las necesidades básicas del ser humano, y como Cristo le respondió con la palabra, cuando volvió a venir le vino y escrito está, es decir, le vino a tentar utilizando la misma palabra. Y luego en la tercera ocasión volvió a utilizar la misma palabra para tentar a Jesucristo. Si lo hizo con nuestro Señor, que toda la escritura fue inspirada prácticamente en él, muchísimo más no, lo va a hacer con nosotros. Va a tratar de pervertir la enseñanza para que nosotros no conozcamos las verdades de Dios y mantenernos en una mentira. Y esa mentira, por supuesto, se ha expandido en el Evangelio desde los tiempos de Cristo hasta los tiempos de hoy, y lastimosamente muchos de los conceptos que nosotros tenemos sobre ciertos puntos en el cristianismo son un resultado de una perversión que ha hecho el hombre a la palabra de Dios. La razón por la cual este, le damos esta enseñanza es precisamente para que nosotros toquemos esos puntos y reconozcamos, mira, allí yo no conocía eso, voy a pedir al Señor que me dé el punto de aprender yo cada día más de eso, porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace a nosotros a diario que nosotros no la hemos visto de ese punto. La enseñanza del día de hoy va referente a eso. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la salvación. Un tema que es muy importante porque muchas personas hoy en día piensan que el tema de la salvación es algo que nos compete única y exclusivamente a nosotros, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para buscar la salvación. Pero la Biblia lo que nos enseña era que quien nos iba a motivar o nos iba a enseñar lo que era la salvación era precisamente el Espíritu Santo. Vamos a leer en nuestra Biblia, yo voy a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1,
la versión de la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer en la que tenga allí en la mano. Dice la palabra del Señor: ante ustedes estaban muertos a causa de su obediencia y sus muchos pecados. Allí saltamos al versículo 5 y dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Otro de los versículos que es otro de los versículos que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 3:23, nos dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Reina Valera dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos dice la palabra. Dice: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la Biblia nos viene planteando el tema de que el hombre desde su nacimiento viene con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa por la cual el hombre está en una enemistad con Dios, está separado de la presencia de Dios. Y el capítulo 3 de Juan, el Señor le dice a Nicodemo que es solamente a través de la obra del Espíritu Santo que el hombre puede reconciliarse con Dios y alcanzar la salvación. Entonces, hoy en día nosotros tenemos un problema, y es que nosotros estamos luchando por nuestra salvación desde nuestro propio esfuerzo, desde nuestro propio caminar, bajo nuestras propias fuerzas, y eso es un error, hermano, porque la Biblia enseña que ningún hombre puede alcanzar la salvación por sí mismo, sino solamente a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo que Él nos enseñó. Entonces, si yo en cuanto al tema de la salvación descuido lo que es la obra del Espíritu Santo en mí, voy a estar buscando una salvación engañosa, una salvación que se va a basar solamente en lo que yo hago y no lo que Dios hace en mí cada día. Y recordemos que la palabra dice que es por gracia y no por obra, para que ninguno se gloríe. Entonces, la actividad del Espíritu Santo en la salvación es esencial, y para nuestro estudio lo veremos en tres aspectos relevantes. El primer punto de ello, que es el que nos vamos a estar enfocando en el día de hoy, es el tema de la regeneración, porque en la salvación es la transformación de la condición de muerte espiritual a la vida a través de la misteriosa obra del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo tres puntos sobre este proceso y nos vamos a centrar, vamos a tener como versículo base Tito capítulo 3, versículo 5, y luego de allí vamos a estar desglosando otros versículos de la Biblia concernientes a cada punto que vamos a tocar. El primer punto que vamos a estar viendo en Tito capítulo 3, versículo 5, es el nacimiento espiritual. Dice la palabra: él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto al nacimiento espiritual, nacido de nuevo, nacido de lo alto o nacido de Dios, tenemos como referencias Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Ya lo habíamos visto en Juan capítulo 3, versículo 3. Podemos leerlo nuevamente para recordar la enseñanza que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo. Dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, en el acto de la regeneración, el Espíritu Santo ha producido convicción de pecado, de justicia y de juicio.
y después proporciona seguridad de salvación al creyente. Vamos a leer esta vez Juan capítulo 18, versículos del 8 al 11. Este punto es muy importante, lo voy a repetir: el Espíritu Santo ha producido convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esa es parte de la obra principal que el Espíritu Santo hace en nosotros. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y por qué es importante este punto, hermano? Porque nosotros cometemos el error de que cuando tenemos cierto tiempo en el Evangelio, bajo cuando tenemos una práctica de costumbres y creencias, llegamos al punto en que nos creemos justos y se nos olvida que la palabra del Señor dice en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y llegamos a un punto de decir, es que yo estoy bien delante de los ojos de Dios. Y descuidamos las pequeñas cositas que nosotros hacemos a diario que nos hacen estar en deuda con nuestro Señor Jesucristo. En los Salmos dice, examina si hay caminos de perversión dentro de mí. Y Salmo 19:12 dice que quién puede discernir sus propios errores. Y le dice, líbrame aún de los que me son ocultos. Una enseñanza que nos da la Biblia de que nosotros solemos ignorar los errores que cometemos ante Dios. Y una de las cosas importantes que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos hace entender los errores que nosotros cometemos hacia el Padre, porque el problema es que a veces nosotros vemos el pecado desde un punto de vista humano. Es decir, yo solamente veo el pecado desde de que, por ejemplo, si yo le hice algo a mi mamá o si yo le hice algo a mi hermana, entonces yo estoy en problemas con Dios porque le hice algo a mi hermana. Yo voy y le pido perdón a mi hermana y ya pienso que todo se solucionó, pero en ningún momento me preocupo por decir, mira, pero es que eso que yo lo hice, yo le fallé a Dios, yo le pedí perdón a mi hermana, pero también tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que pedirle perdón a Dios por haber atentado contra mi hermana, porque eso va en contra de lo que Él puso en su palabra. Y muchas veces nosotros estamos a bien con el hombre, pero tenemos una deuda con Dios. Le fallamos a muchas personas, le pedimos perdón a esas personas y nos sentimos bien porque, bueno, ya le pedí perdón, pero se nos olvida que hemos fallado contra la escritura de Dios y al Padre nunca le pedimos perdón por lo que hemos hecho en contra de su palabra al atentar contra la vida de nuestro prójimo. La palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y dice que trates a los demás como tú quieres ser tratado. Entonces, eso es un error que nosotros cometemos muy a menudo. Cometemos un error, le insultamos a una persona por decir algo y después vamos, hermanito, te sabes que, oye, discúlpeme que ayer tomé un momento de ira, yo le dije algo que no debía decirle, perdóneme. Entonces el hermano, no, tranquilo hermano, no se preocupe, que eso no ha pasado nada, yo lo amo en el amor de Cristo, amén, gracias hermano, gracias a Dios. Y dejamos todo allí y se nos olvida decir, Padre, perdóname porque el día de ayer actué mal contra mi hermano, lo grité, lo ofendí. Se nos olvida la parte más importante, que es que el pecado primeramente afecta nuestra relación con Dios y luego afecta nuestra relación con los demás. Y a veces lo vemos de una forma demasiado terrenal, que pensamos solamente en la parte en la que afecta mi relación con las personas que me rodean y no vemos esa afección ante Dios. Y el Espíritu Santo es el que me convence a mí de cada uno de esos pecados que yo cometo a diario, que no tomo en cuenta para pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque hice esto. Y pueden ser pecados tan mínimos como que yo iba caminando por la calle, iba a cruzar y se apareció un motorizado que casi me lleva y concha, le hago una mala mirada. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que escucharon que que asesina a una persona, pero yo les digo que si tú sientes ira en tu corazón hacia otra persona, ya eres como un asesino. Entonces allí cometemos ese pecado que muchas veces lo vemos como algo insignificante y nos molestamos todo el día con otras personas y nosotros creemos que no pasó nada, simplemente me molesté, pero la palabra dice que si yo sentí ira hacia una persona es como si yo estuviera actuando como un asesino, porque el asesino, antes de asesinar a una persona, tiene que sentir una motivación y mayormente es la ira lo que motiva a una persona para cometer un asesinato.
Y recordemos que el Señor lo que examina en el pecado muchas veces no es el acto cometido en sí, sino el motivo del corazón que te llevó a actuar de esa manera. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo es que yo puedo entender y comprender cada uno de los errores que yo cometo a diario. Dice 1 Juan capítulo 3, 24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Pero la Biblia también nos dice que no descuidemos al Espíritu Santo, que no ignoremos que nosotros somos templo y morada de Él y que Él vino a habitar en nosotros para darnos la fortaleza para transitar en este camino que es el cristianismo. Segundo punto que vamos a estar viendo aquí en Tito capítulo 3, versículo 5, es el punto de la purificación espiritual. Pablo usa el término griego lutron para referirse a los que estaban sucios en pecados y son lavados por la regeneración, algo que él asocia con la santificación y la justificación. Leamos nuevamente el título capítulo 3 para que vean dónde se menciona el tema de la purificación cuando dice que él nos lavó. Tito capítulo 3 versículo 5, Él nos salvó por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Como complemento a este punto de la purificación espiritual, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice la palabra del Señor, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Esto es un llamado en cuanto a los maridos, en cuanto al amor vamos a leer el 25 para que lo entiendan, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, hizo una obra regenerativa en la cual limpia y lava al hombre de sus pecados y ese proceso se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de que yo ignore la obra del Espíritu Santo en mí? Que como lo vengo tocando desde el principio, yo voy a tener una lucha constante contra el pecado desde mis propias fuerzas y desde mis propias fuerzas yo no lo voy a poder lograr. Yo necesito, así como Sansón lo hacía, yo necesito que venga el Espíritu Santo sobre mí y me fortalezca para yo poder vencer a mis enemigos, a esos pecados que yo con los cuales yo lidio todos los días, el mal carácter, inclusive la incredulidad en cuanto al tema de la palabra de Dios, porque muchas veces hay palabras que nos vienen de parte de Dios y nosotros no tenemos la suficiente fe, pero el Espíritu Santo es el que nos llena de fe para poder creerla. Tenemos dos casos similares en la Biblia, uno que actuó en fe y otro que no tuvo fe y vivió las consecuencias. El ejemplo de Abraham, que dice que siendo Sara una mujer estéril, cuando usted busca en los originales el término que se utiliza en la Biblia para decir que Sara no podía dar a luz, dice que es el término que se utiliza para referirse a una mujer que es menopáusica, es decir, que dentro del punto de vista de Abraham, él simplemente pudo haberle dicho, Señor, pero ¿cómo Sara va a dar a luz? Y mira, ya esta es una mujer que ya no tiene condiciones para eso, pero dice que él creyó en la palabra de Dios que le dijo que le daría por herencia a las naciones. Él fácilmente puede haberle dicho, Señor, pero ¿cómo? Si ya yo soy un viejo y mi esposa es estéril. Pero él dice que él creyó en su corazón en la palabra que Dios le dio y eso le fue contado como justicia. En el Nuevo Testamento tenemos el caso contrario, tenemos el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que el ángel se le aparece, tiene el mismo caso la madre de Juan, también tiene un caso de esterilidad y cuando el ángel le dice que iban a conseguir a un hijo que iba a ser utilizado para anunciar la venida del Mesías, él le dice, pero cómo va a dar a luz esa mujer si esa mujer no tiene la capacidad? Y dice que el ángel le respondió que por cuanto no creyó a la palabra que el Señor le mandó, iba a perder la voz hasta el día que el niño naciera.
Mismo caso, una palabra del Señor, uno la tomó en fe a pesar de las condiciones de lo que podían ver sus ojos, y otro que estuvo en la misma condición decidió poner la mirada en la realidad terrenal y no en la realidad que el Señor le estaba presentando. En nuestro caso pasa lo mismo todos los días, hermanos. Nosotros recibimos una palabra del Señor y tú estás en dos puntos. O crees en la palabra que el Señor te dio, o pones tu mirada en las cosas terrenales, en los inconvenientes que tú estás teniendo, y recibes el castigo en cuanto a no tener la fe de la palabra que Dios te está trayendo. Y por supuesto, quien me ayuda a mí a yo poder tener esa fe que me ayude a ser justificado ante Dios es precisamente el Espíritu Santo, que cada día da testimonio a nuestra vida, como dice la palabra, que nosotros somos hijos de Dios. Cada día el Espíritu Santo me está recordando las bendiciones que yo tengo como hijo de Dios, y cada día Él me fortalece para yo poder entender sus escrituras y poder crecer como un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Solamente es a través del Espíritu Santo que nosotros manifestamos esa fe sobrenatural que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Dice la palabra: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que nosotros éramos como todos estos puntos que se tocan adelante. Probablemente tú no hayas sido todo, probablemente no fuiste un prostituto, probablemente no fuiste homosexual, pero probablemente fuiste un drogadicto, que es algo equivalente a lo que es en los puntos que el Señor está tocando allí. Y dice que el Señor nos lavó de todo eso. El Señor nos purificó a través de su Espíritu Santo, y dice que fueron limpiados y fueron hechos santos. En la Biblia hay dos términos que se utilizan para hablar de la santidad del creyente. Uno de ellos es el hagiazo, que habla de la condición de santos que nosotros hemos recibido por medio del sacrificio completo de Jesucristo, que esa santidad depende única y exclusivamente del hecho de que Cristo cumplió todos los requisitos para poder brindar la salvación. Entonces, delante de los ojos de Dios, nosotros somos vistos como santos, porque el Señor, antes de ver a mí, me mira bajo el filtro del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo intercede por nosotros día a día, y es cuando el Señor nos va a ver a nosotros, Él nos ve a través de la lupa del Señor Jesucristo, y por lo tanto nos ve a través de la condición de santos que nos presenta el término hagiazo. Pero hay otro término que se llama hagios, que es el que es la santidad que nosotros debemos trabajar todos los días, que es la sanidad que se da paso a paso, poco a poco, donde nosotros vamos trabajando nuestro crecimiento espiritual al fin de alcanzar un punto de integridad. Y ese es el que es referente al tema de la purificación espiritual y a la regeneración, a ese proceso que se va haciendo día a día para nosotros ir creciendo en el Señor y alcanzar un punto de madurez, alcanzar el punto de la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra en Efesios 14. Entonces, estos son dos puntos que hemos visto en cuanto a Tito 3:5: el nacimiento espiritual, la purificación espiritual, que son conforme a la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros, y tenemos también el punto de la creación espiritual. Pablo también utiliza el término anacainosis, que se traduce por lo general como renovación. Los cristianos tienen una nueva vida o una nueva naturaleza. Como lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo que todos conocemos, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, con nuevas capacidades espirituales para resolver
designios y voluntad de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5:17, acá en esta versión Nueva Traducción Viviente. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vamos a complementarlo con Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Él nos da esa identidad de hijos, de que ya no pertenecemos al mundo como tal, sino que ahora pertenecemos al reino celestial en el cual Jesucristo es el Señor y nosotros somos sus siervos. Dios es el Padre eterno, nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo se encarga de realizar esa obra en nosotros. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en depresión o por qué hay cristianos que tienen un problema con la depresión? Porque les hace falta su identidad en Cristo. Y el problema por el cual les hace falta la identidad es porque no han permitido que el Espíritu Santo les revele esa identidad que la palabra da sobre ellos. En ese punto es donde entra la parte de la consejería, donde nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer a esa persona en la imagen de hijo que Dios tiene de ellos para que ellos puedan entender lo importante que son para Dios y puedan salir de esa depresión que ellos tienen. Y por supuesto es importante, primeramente, que nosotros le hagamos ver a la persona que mira, el mayor don que tú puedes tener en esta vida, que es el Espíritu Santo, habita dentro de ti, para que la persona se sienta identificada, porque lastimosamente hay muchos creyentes en nuestras iglesias que aún teniendo 2, 3 años, no se sienten identificados con el Espíritu Santo que habita en ellos. Muchos dicen, es que yo no sé cuáles son mis dones, es que yo no sé para qué Dios me llamó, y esas son obras que revela el Espíritu Santo a cada quien. Y es por eso que el trabajo de nosotros como cristianos, en nuestros hermanos que son más débiles, es recordarles siempre, mira, recuerda que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, recuerda que el Señor te ama con amor eterno, recuerda que Él nos selló con su Santo Espíritu, porque cuando nosotros no nos olvidamos de que hay un Espíritu de Dios que habita en nosotros, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios por tal. Se nos olvida por completo que Dios tiene misericordia de nosotros cada día. Se nos olvida por completo que la Biblia dice que nosotros venimos a hacer el deleite de nuestro Señor a tal punto que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza para que habitáramos con Él. Y eso es lo que nos lleva a caer en desesperación, lo que nos lleva a caer en depresión en muchos aspectos de nuestras vidas, porque nuestra identidad como hijos de Dios es corrompida. Recuerdan que la serpiente le dañó la identidad a Eva de criatura o creación de Dios, de esa creación especial que es el ser humano, y ¿qué le dijo? Tú puedes ser como Dios. En ese punto que le quiso decir, tú te puedes valer por ti mismo. Y muchas veces nosotros llegamos al punto de que pensamos que nosotros nos valemos por nosotros mismos en nuestro día a día y ignoramos al Espíritu Santo que tenemos en nosotros. El creyente que ha sido regenerado y renovado goza de una condición superior a la de Adán antes de caer en el pecado y experimentar la maldición de Dios. Adán era inocente, pero el creyente es declarado justo. Ha sido recreado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿A qué hace referencia esto? Que como Adán era inocente, él estaba propenso a él cometer algún pecado, a él caer, cometer algún error y pasar a ser culpable. En el caso nuestro, como nosotros hemos pasado a ser declarados justos por medio de Cristo, eso significa que a través del sacrificio de Cristo, como Él pagó por todos mis pecados, aunque yo cometa un pecado del día de hoy, el Señor me va a ver más y me va a seguir viendo como una persona justa ante sus ojos, porque Él me ve a través de la visión de Cristo, algo que no tenía Adán.
lo tenemos nosotros, tenemos ese privilegio tan grande, porque ayer mi mamá me compartió un audio de un pastor con el cual nosotros estamos estudiando, que él hablaba de cómo nosotros a veces por un error que cometemos, pues, debemos decir al Hijo de Dios, que pensamos que porque yo cometí un error, Dios dejó de amarme. Pero el hecho de que yo cometa un pecado, eso no quiere decir que Dios me deje de amar. O el hecho de que yo no peque, quiere decir que Dios me ame más. Aunque yo peque o aunque yo no peque, el Señor me ama de la misma forma, porque el amor de Dios hacia nosotros está reflejado a través de Cristo. Para que Dios deje de amarme, tendría que dejar de estar Cristo. Y Cristo intercede por nosotros a diario. Por lo tanto, el amor de Dios para nosotros es eterno. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios no se mantiene porque yo me mantenga en un esfuerzo grande por no fallarle, porque por el mayor esfuerzo que yo haga siempre le voy a fallar. Entonces, si el amor de Dios fuera condicionado a que yo no haya cometido pecado, entonces Dios no me amaría nunca porque yo todos los días cometo errores. Pero la Biblia nos enseña que a través del Señor Jesucristo, el amor de Dios para mí está a cada segundo de nuestra vida. No hay un instante de mi vida que el Señor no sienta gozo en mí. Puede ser que se entristezca en cuanto al ver que yo lo ignoro a Él e ignoro su voluntad por hacer la mía, pero aún así Él me sigue amando con el mismo amor que me amó desde el principio, que dice que me amó de tal forma que inclusive mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por mí. El amor de Dios no tiene límites ni tiene condiciones, hermanos. El último punto que vamos a estar viendo por el día de hoy es la resurrección espiritual. Eso lo vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En muchas partes de la Escritura vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan vida espiritual a los que estaban muertos en pecados y condenación. Esto pues relata la regeneración como una obra trinitaria de resurrección espiritual. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, y no se te olvide Juan 6:63, que nos recuerda que ninguna obra o esfuerzo humano es suficiente para alcanzar la vida eterna, solamente la obra regeneradora de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu, para que si el día de mañana tú tienes algún inconveniente o tienes algo que se te incomoda mucho para trabajar en eso, recuerda que el primer punto que tienes que hacer es buscar la ayuda del Espíritu Santo. Hermano Adoni, es que yo no puedo porque tengo un problema, y es que a mí yo pierdo la paciencia demasiado rápido. Recuerda que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, tú no debes pensar en que es que yo tengo que trabajar en mi paciencia. Tú lo que tienes que pensar es que tú tienes que identificarte cada día más con el Espíritu Santo, y automáticamente esa paciencia se va a ir generando dentro de ti. 2 Corintios capítulo 3 versículo 6: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Complementamos con Juan capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Para las personas que no se han conectado últimamente y no tuvieron la oportunidad de conectarse del primer día, el libro de Colosenses es uno de los libros que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, porque en ese momento que se escribió ese libro habían ciertos movimientos de grupos gnósticos
y de los mismos fariseos que estaban yendo de iglesia en iglesia a negar que Cristo era el Señor y estaban haciendo que las personas volvieran a hacerse parte de las obras del judaísmo, como la circuncisión, el guardar el sábado, no comer cerdo, para que esa era la única forma en que ellos podían ser salvos. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, hay un momento en que Pablo está predicando en un lugar, no recuerdo con quién, y dice que llegaron estos hombres y estaban desviando a las personas de la iglesia en la que Pablo se encontraba en ese momento y tuvieron que mandarle apoyo. Le mandaron, si no recuerdo mal, a Silas y a otra persona para que los ayudaran y pudieran sacar a aquellos que estaban infiltrados dentro de la iglesia, metiendo doctrinas engañadoras y estaban desviando a los nuevos creyentes de esa congregación. Algo similar a lo que vimos hace 15 días sobre el tema de los nicolaitas que infundan doctrinas erróneas dentro de la iglesia a fin de hacer que el pueblo de Dios caiga de su fe en el Señor Jesucristo y comience a poner la fe en las obras humanas o en las cosas terrenales que nosotros debemos buscar por nuestra propia fuerza. Entonces, en cuanto a este punto de la resurrección espiritual, es importante, hermano, que yo lo mantenga estos 4 puntos a diario en mi día. Entender Tito capítulo 3 versículo 5, lo que es la regeneración que hace el Señor en mí a través del Espíritu Santo. Él me da un nacimiento espiritual, hace una purificación espiritual en mi vida, que ese es un proceso que se genera día a día. Me lleva a una creación espiritual a través de la cual Él me da la capacidad de ser hecho hijo de Dios y produce en mí una resurrección espiritual. Antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero a través del Espíritu Santo de Dios que obra en mí, el Señor me ha resucitado de eso, de esa vida de perdición. Ya para finalizar, voy a tocar unos puntos en cuanto al tema de la salvación que quiero dárselos como regalo de parte del Señor. La obra de Dios en marcha en la vida del creyente concierne al proceso de maduración en Cristo. Aquí vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 3, un versículo que nosotros hemos leído muchísimo y que quiero darle este regalo de parte del Señor. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron al hablar. Si lo leemos en la Reina Valera, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, este versículo se nos ha enseñado como que nosotros no debemos descuidar la salvación porque la vamos a perder. O sea, que nosotros no podemos dejar de hacer ciertas cosas porque si dejamos de hacer ciertas cosas, perdemos la salvación. O que nosotros no podemos cometer errores porque si cometemos errores, perdemos la salvación. Pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que no descuidemos la salvación? Para nosotros poder entender de qué está hablando la palabra aquí, tenemos que leer este capítulo 2 desde su inicio. Dice, así desde el versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Entonces, ¿qué es lo que significa descuidar la salvación tan grande, hermano? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, para que nosotros podamos entender cómo o cuándo nosotros descuidamos la salvación. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Algo que estamos viendo hoy en día por montón. Hoy en día del Evangelio se habla
cualquier tipo de cosa mala, producto de las malas prácticas que tienen muchas iglesias del día de hoy. Lo complementamos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces vamos a hacer un análisis comparativo de estos versículos. Primero, Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos comienza diciendo, vamos a leerlo, el versículo 1, así que no debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, que nos dice: pero en Israel también hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Cuando yo descuido la salvación, hermano, todo tipo de enseñanza que yo reciba que se base en mí o en conceptos terrenales, pero que no glorifique a Cristo o no ponga a Cristo como el centro, es una prédica que me está desviando de la salvación. ¿Por qué? Si a ti te dan una enseñanza, por ejemplo, sobre Josué, y te hablan de que Josué era un hombre así, que Josué logró esto, que Josué logró aquello, que Josué hizo a lo uno, y te dicen, así te dice el Señor, tú hoy vas a salir como aquel Josué, hiciste esto y esto y esto y esto. Recibiste una prédica muy hermosa que te motivó, que te inspiró, pero que te hizo salir de la iglesia con la ambición de lograr esos objetivos que tú no te has logrado plantar todavía. Y no te hizo pensar en la obra que hizo Jesucristo por ti, en crecer cada día, en alcanzar ser más parecido a Cristo. Esa prédica te desvió de las enseñanzas de Cristo, por lo cuanto te hizo descuidar la salvación, porque te hizo enfocar tu mirada en otras cosas distintas a Cristo. Otro ejemplo, David, porque David derrotó al gigante y utilizó 5 piedras. ¿Esas piedras qué significan? La primera era la piedra del amor, la segunda era la piedra de la fe, la tercera era la piedra de la esperanza, y te dan un concepto distinto para cada piedra. Luego al final de la predica te dicen, así mismo, hermano, usted tiene que ser en la vida, tenga amor, tenga fe, tenga esperanza y luche por su sueño. Uno sale motivado de la iglesia y uno sale como que con esa fuerza de nosotros luchar por nuestros sueños, pero no me presentaron a Cristo en esa enseñanza, no me presentaron en luchar por seguir los pasos de Cristo. Esa prédica me está haciendo descuidar la salvación, porque me está haciendo quitar la mirada de Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y me está haciendo poner la mirada en mí y en mis propios objetivos personales. Por lo tanto, me está haciendo ver los anhelos que tengo yo en cuanto a mi estadía en esta tierra. Y recuerden que la palabra dijo que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos mantengamos en el foco. Y el foco de la Biblia es Cristo. Por lo tanto, cualquier enseñanza que yo reciba que no esté centrada en glorificar a Cristo es una enseñanza que me está haciendo descuidar la salvación, porque me va a hacer quitar la mirada de Jesús y su obra salvífica para ponerla en cosas terrenales, que la Biblia dice que todo lo que está en esta tierra va a perecer algún día. Eso no significa que yo no deba esforzarme mientras yo esté aquí, pero mi esfuerzo debe estar enfocado siempre en glorificar a Cristo. Y este es el último versículo que vamos a leer, segunda de Pedro 3, capítulo 18. Dice la palabra, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Entonces, hermano, recuérdalo.
Y eso es una de las cosas que me gusta porque mi mamá me hizo entender que la visión de MIPIS es glorificar el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Todo lo que no glorifica a Cristo y me glorifica a mí, me está haciendo descuidar la salvación. Todo lo que me haga creer que yo debo enfocarme en mi esfuerzo sobrenatural sin buscar la ayuda del Espíritu Santo y sin tener en cuenta la obra regeneradora que ya ha hecho Cristo, me hace descuidar la salvación, porque me hace poner la vista en esfuerzos humanos que no me van a llevar a nada, como ya lo leímos en Corintios, si no recuerdo mal, que es el versículo que dice que ningún esfuerzo humano puede llevar a la salvación. Entonces, hermano, quería darte ese regalo porque ese es un versículo que nosotros lo hemos leído muchísimo tiempo, pero es importante que lo veamos desde ese punto. Cada día esfuérzate en buscar la gloria de Cristo porque Mateo 24 dice que será predicado este evangelio del reino a toda nación y entonces vendrá el fin. Y el evangelio del reino es aquel que pone a Cristo como rey. Ese es el evangelio que nosotros debemos buscar, el que glorifica a Cristo por encima de todo. Bendiciones, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo, que cada día el Espíritu Santo que habita en ustedes les dé sabiduría y entendimiento para poder comprender todas las verdades que Él nos ha regalado a través de su palabra.